Ok, estamos acá. Entonces, estamos ya por la unidad 6. En este caso ya hemos visto bastante. Estamos en la semana 10. Nos quedan 2 semanas más, aparte de Semana Santa. Y el tema de hoy son las funciones. Como mencionaba al inicio, ya las funciones las conocemos, ya las hemos utilizado. No las hemos creado, tal vez algunos no han creado las funciones de usuario, pero hoy vamos a ver cómo se crean y cómo usarlas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la función? El objetivo de crear una función es reutilizarla, reutilizar ese código. Entonces, normalmente la estructura de una función es como se muestra acá. Aquí colocamos una función, aquí la estamos creando y se crea por medio de esta instrucción que se llama def. Aquí colocamos el nombre de la función y después ponemos, en este caso, paréntesis, 2 puntos, e indentamos para colocar lo que esté dentro de la función. En este caso estamos aquí colocando 2 funciones o 2 instrucciones que son las print, que print en sí es una función, pero ya es una función del código, ya es una función de Python. Nosotros no la creamos, solamente la estamos utilizando. Entonces vemos que aquí lo que está dentro de la función que yo acabo de crear es estas 2 instrucciones de print. Que son hola y después son diversión. Cuando después la queremos utilizar y la queremos llamar, entonces vean que aquí esta es la forma de llamarla. Con el nombre que colocamos acá, doble paréntesis y nada más. Eso lo que hace es una referencia a esta función que ustedes crearon previamente. Es como si agarráramos y pusiéramos aquí el código que está dentro del objeto, dentro de la función objeto y que está aquí definido. ¿Qué me sirve eso? Esa es una función muy básica, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es imprimiendo 2 cosas, pero pueden ser funciones más avanzadas, como algún cálculo que es muy repetitivo, o alguna operación matemática, o alguna cuestión de conversión, que es algo muy repetitivo, y para evitar colocar el mismo código 50 veces o n cantidad de veces, creo la función y simplemente la llamo. Cada vez que la requiera, la utilizo, y por eso reutilizo el código. Entonces, acá lo que se muestra es cómo está dentro del programa y aquí cómo da el resultado. ¿Qué es importante mostrar acá? Que lo que yo defino dentro de la función no se ejecuta, sino que se ejecuta cuando yo la llamo. Vean que aquí estoy colocando 2 print, pero estos print nunca se imprimen y únicamente se imprimen o se genera lo que está acá o se ejecuta lo que está acá cuando yo llamo la función. Únicamente en ese momento. Vean que aquí después hago objeto, se imprime lo que está aquí dentro. Después hago un print de zip, nada más, se imprime eso. Y después vuelvo a llamar a objeto y eso vuelve a generar que se ejecuten estas 2 líneas. Y por eso otra vez se vuelve a colocar o la diversión. Entonces, eso es la forma en que yo creo la función y aquí como la ejecuto. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Ok. Profe, entonces lo omite, profe, cuando uno va a crear la función y hasta que la llama, es ya cuando sale. Es correcto. Cuando usted la llama, es que ella ejecuta lo que está adentro y no lo hace antes. O sea, aquí yo la definí. Si yo, por ejemplo, en mi programa solo defino funciones, cuando lo ejecuto, él no va a hacer nada porque solamente está creando las funciones. Cuando yo las llamo, ahí sí se ejecutan. Entonces, eso es lo que hay que tener claro en esta parte de acá, de este ejemplo. ¿Ok? Después acá tenemos algo que se llama las funciones de Python. Hay funciones incorporadas y están las funciones que nosotros definimos. Esta que estaba acá era una función que nosotros definimos. Pero print, por ejemplo, es una función integrada o incorporada a Python. Simplemente ya están ahí. No sabemos qué tienen adentro, pero ya podemos encontrar una descripción de qué es lo que hacen, qué es lo que reciben, y nosotros simplemente las utilizamos. Y ya la hemos utilizado en diferentes partes del código.
diferentes partes, de diferentes ejemplos, ya las hemos usado. Algunos ejemplos son la print, el input, el type, el float, el int. Todas estas funciones incorporadas ya las hemos usado en algún momento. Incluso ahorita estamos usando mucho la print. Entonces, esas son las funciones incorporadas, son las que ya vienen con Python. Nosotros simplemente las estamos utilizando. Y después están las funciones que nosotros definimos y que luego utilizamos. Todas esas son las que ustedes crean y ustedes les dan un nombre. Es importante que ese nombre, una vez ustedes lo definen, ya no lo pueden volver a utilizar porque ya es una palabra reservada. Por ejemplo, yo aquí puse y definí mi función objeto. Yo en el resto de mi código ya no puedo utilizar esta palabra para alguna variable o para alguna otra cosa que no sea para llamar a mi método o a mi función. Por aquello también hay algunas veces que las funciones se llaman métodos o también se le llaman subrutinas. Depende del código, así te reciben algunos nombres, pero todos son similares. Lo que quieren dar es en cuenta esa función o ese código que yo puedo reutilizar. Entonces, esas funciones, recordemos que una vez creadas, quedan como palabras reservadas. Las evitamos como nombres de variables. Entonces hay que tener ese cuidado nada más. Y como mencionaba al principio de la clase, ¿cómo la definimos? ¿Cómo define una función? La definimos por medio de la palabra reservada def. Esa es la palabra que nosotros vamos a utilizar para iniciar o para crear la función. La función algunas veces recibe argumentos. Los argumentos son como las entradas. Imagínense que como una función, más adelante por acá viene, es como una especie de caja negra, donde tengo una entrada y normalmente, no siempre, normalmente me da una salida. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro ese concepto de los argumentos y de las salidas. Pero ahorita lo que nos interesa es saber que con def yo inicio la creación de la función. ¿Ok? Después, para invocarla, es igual a lo que hablamos inicialmente. Cuando la invocamos, hacemos la llamada por medio del nombre, paréntesis, y los argumentos, si es que tiene argumentos. Esa es la forma de llamarla, o de invocarla, que también se conoce de esa manera. Y aquí viene un ejemplo. Esta es una función incorporada, esta función max es algo que ya viene de Python. Nosotros simplemente la estamos usando, nunca la creamos. Y lo que hace esta función es, de esta cadena, entregar la letra más grande. ¿Cuál es la más grande? La que está más cerca de Z. Empezamos con la A, que la A sería la más pequeña, y según el abecedario, hasta la Z, que sería la más grande. Entonces, de esta que está acá, que se le conoce como el argumento puede ser una constante, como es en este caso, que es una constante, un string propio, hola mundo, o puede ser una variable. Eso dependerá a la hora de crear la función. En este caso, la función recibe ese argumento, que en este caso es un string, un arreglo, y ella ejecuta una operación y nos va a devolver la palabra más grande, o la letra más grande, más bien. Y eso lo va a almacenar en la variable grande. Esa es la función de esta, o la forma en que trabaja esta función de max. Recibe este argumento y me devuelve, me retorna el valor, o la letra en este caso, más grande, que esté más cerca de Z. En este caso es la U. Y esta se almacena en la variable grande. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿ese pequeño es el que esté más cerca de A o no? No, mínimo. El más pequeño sería el que esté más cerca de A. O sea, A es el más pequeño y Z el más grande. Ahí sale H, ¿no? Lo podría poner a uno, ¿o no? Ah, en esta. Ajá. En esta. Sí, H es la más pequeña. Ah, bueno, aquí estaría la A. Voy a hacer por la traducción. Pero en este caso sí, si lo ponemos en español, la letra más pequeña sería la A. Sí, es que en Hello World no estaría la A. Correcto.
Entonces, sí sería la H. Es correcto, pero es una cuestión de traducción. Ahí la tengo que corregir. Entonces, este sería el caso de ver los puntos de argumento y de retorno, que en ese caso es el resultado de la función max. Aquí vienen dos ejemplos, como ustedes lo notaron. Simplemente utilizo la función, genero lo que es el argumento, y él me devuelve la palabra, la letra en este caso, y yo simplemente aquí después la estoy imprimiendo, que esta es otra función que recibe este argumento. Igual aquí creo otra función, que en este caso la función es min, retorna el valor más pequeño, y aquí lo imprime, porque se almacenó ese resultado en la variable pequeña. Y al final, esto es la función, o son en este caso las funciones que ya son propias o incorporadas de Python. Aquí no hemos creado ni una sola función nuestra. Aquí viene un poco más lo que les hablaba antes de la caja. Esta sí es como una caja negra, porque la función max, como es una función incorporada, yo no la conozco, yo no sé qué es lo que tiene adentro. Ahí puedo creer o puedo llegar a analizar qué es lo que tiene adentro, pero yo no sé exactamente qué es lo que tiene adentro. Entonces lo vemos como una caja negra, que esa caja negra recibe algo y me devuelve algo. Entonces, como menciona acá, una función es un código almacenado y que nosotros utilizamos. Una función toma un input, toma una entrada y arroja un resultado. En este caso específico, la función max, con este que estamos acá, retorna la U. Entonces, esto en sí es lo que quería mostrarles con la parte de la entrada y la salida, y lo de la caja negra, como vale referencia. Es una analogía que se utiliza mucho para la descripción de funciones. ¿Qué otras funciones hemos usado? Bueno, ya ustedes recordarán el tipo type, que es la que nos dice el tipo de la constante o el tipo de la variable con la que estamos trabajando. Entonces, normalmente, el type nos va a decir, en este caso que estamos agarrando la i y le estamos asignando un 42, en este caso es un número entero. Entonces, cuando le preguntamos qué tipo es la variable i, vean que igual aquí aparece type, paréntesis, y dentro del argumento, ahí nos va a devolver que es tipo entero. Igual, si la convertimos a flotante, en este caso, vean que ya tiene decimales. Si preguntamos por el tipo de f, nos va a decir que es tipo flotante. Eso simplemente es las otras dos que ya hemos usado. Recordemos que para convertir a entero y para convertir a flotante tenemos estas dos funciones que ya eran funciones incorporadas de Python. También ya hemos visto otras, que eran las conversiones de cadenas. En este caso igual, recordemos que aquí estoy asignando entre paréntesis, perdón, entre corchetes, ya quiere decir que es un string. Lo guardo en esta variable. Cuando pregunto qué es este tipo de variable, me dice que es tipo string. Si yo quiero hacer esto, ustedes recordarán que esto me da un error, porque está tratando de sumar una cadena de caracteres con un decimal, con un número entero, lo cual me va a dar un error. Igual, si yo quiero hacerlo, tengo que primero convertirlo a un número entero, y ya después sí puedo hacer la suma, que en este caso sería el 124. Este ejemplo ya lo hemos visto en otras ocasiones, entonces no vamos a profundizar mucho en él, pero solamente es para repasarlo. Ok, funciones incorporadas, ya hemos usado muchas, tal vez no conocíamos el concepto tan a fondo, pero al fin ya le hemos usado y ya conocíamos algunas de ellas. Y existen muchísimas más. Ustedes recordarán la forma en que yo puedo llegar y consultar, ya sea por internet o puedo hacerlo directamente en el compilador, puedo consultar cuáles son las posibles funciones que tengo disponibles para cierto tipo de variables, o igual puedo buscar las diferentes opciones que tengo para las variables, o perdón, para las funciones implícitas o las funciones incorporadas, más bien. Pero muchas veces las funciones que están en Python no nos satisfacen y queremos hacer algo más. Eso es lo normal. Porque Python, las funciones que tiene incorporadas son funciones muy básicas. Aunque nos ayuda muchísimo y nos ahorra mucho código, son funciones muy básicas. Normalmente ocupamos hacer algo más avanzado, más complejo. Y para eso están las funciones propias.
Cuando yo ocupo reutilizar ese código, no estar copiando un montón de veces lo mismo en mi programa. Entonces, como recordarán, hemos dicho que para crearla utilizamos la palabra clave def, def, esta que está acá, seguida de los parámetros que colocan entre paréntesis. Y después lo que está abajo tiene que ir indentado para que forme parte de la función. Recordemos que Python no tiene los famosos corchetes que en algunos lenguajes existen. Entonces, no es necesario indentar. Puedo hacer un corchete aquí, corchete acá, y ya indico qué es lo que está dentro de la función. Eso en otros lenguajes como C++ o C#, me parece, y otros lenguajes similares, que yo tengo que hacer eso. Python simplemente es indentar. Entonces, simplemente indentamos, y lo que esté indentado, tenga el tab, va a estar o va a pertenecer a la función. Entonces, esto define la función, pero recordemos que no ejecuta el código. El código se ejecuta únicamente cuando yo invoco a la función. Es únicamente en ese momento. En este caso, vean que estamos creando la función. Aquí pongo def, pongo el nombre de la función. Eso sí es importante, no pueden quedar espacios. No pueden caer, si yo quiero crear un espacio, tengo que crear un guión bajo. Y después pongo paréntesis, 2 puntos, y lo que esté indentado va a pertenecer dentro de esa función. En este caso, la función no recibe ningún argumento y lo que hace simplemente es ejecutar estas 2 líneas de código. Hace un print de esto y después hace otro print de esto otro, y eso es todo lo que hace la función. Y aquí podemos ver el ejemplo de cómo se ejecuta. Entonces, aquí específicamente la función tiene esto interno. Cuando yo la creo, vean que nunca se ejecutó y únicamente se ejecuta hasta cuando yo hago la llamada. Aquí nunca se hizo la llamada, por lo tanto, nunca se ejecuta. Este es el resultado en la consola. Aquí pongo x igual 5, hago print hola, y aquí se imprime el hola en la consola. Después aquí creé la función, no se ejecutó nada de eso. Después imprimí yo, aquí está. Y después simplemente imprimí este resultado, que es el 7. Pero vean que nunca aquí en esta parte, en el resultado de la consola, nunca se imprimió los prints que están definidos dentro de la función. Eso es importante, ya sé que lo mencioné antes, pero es importante que quede claro. Ok, una vez que hemos definido, que hemos creado nuestra función, vamos a llamarla, también conocido como invocarla, todas las veces que sea necesario. Este es el patrón que se llama almacenar y después reutilizar. Almaceno es cuando la creo y reutilizar es cuando la estoy invocando o la estoy llamando. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínense que ustedes tengan que hacer una operación matemática básica, digamos, que sea una suma de 2 números, después una resta, después una multiplicación, y tengan que hacerlo muchas veces en el código. Si ustedes, por darle un ejemplo, tienen que hacerlo 50 veces, ese mismo código, 50 veces. Terminan su código, lo hicieron 50 veces, y se dan cuenta que cometieron un pequeño error, y no era una suma, sino que era una resta en la operación que tienen que hacer. Entonces, ustedes ahora tienen que volverse en su código y hacer 50 cambios. En cambio, si hubieran sido más ordenados y crean su función, y ustedes simplemente la invocan cada vez en su código cuando la requieran, si se dan cuenta que tienen un error, solamente tienen que cambiarla una vez, y es en la definición de la función. Entonces me ahorro muchísimo tiempo, puedo depurar el programa mucho más fácil, el programa queda más ordenado, queda más pequeño, y esa es la idea de la función, es simplificar el código y que sea más fácil encontrar problemas y solucionarlos. Veamos aquí otra vez el ejemplo. Vean que igual aquí la creé y aquí la estoy invocando y es hasta ese momento en que se ejecuta. Ok, ahora sí, vamos a empezar a levantar un poco más el nivel. Ya vamos a recibir argumentos. Vamos a recibir algunas cosas para que nuestra función sea un poco más interactiva con nuestro código. Entonces, el argumento es un valor que informamos a la función como su entrada. ¿Cuándo la llamamos? Cuando llamamos a esta función. Utilizar argumentos para poder instruir la función que realice diferentes tareas cuando la llamamos en diferentes oportunidades. Y que colocamos los argumentos entre paréntesis luego del nombre de la función.
Ya hemos visto el caso anterior, en este caso, donde colocábamos como argumento esta constante. Pero igual, puede ser una constante, puede ser una variable, lo más normal es que sean variables, no que sean constantes. Pero pueden darse casos donde yo tenga constantes, eso dependerá de mi programación, de mi código. Aquí viene un ejemplo muy interesante, donde lo que estamos buscando es realizar una función que haga un saludo. Pero ese saludo, dependiendo del idioma, tiene que ser en español, en francés o en inglés. Entonces, vean que aquí la función recibe un argumento, que ese argumento es la variable lang. Lang, ¿qué es? Es como la indicar el lenguaje. Entonces, si lang es igual a es en un string, entonces va a imprimir hola, que significa en español. Si no, si es fr, quiere decir que es francés, y si no, porque ya si no es ni una ni la otra, entonces vaya a imprimir en inglés. Y de esa manera yo puedo ver este código. Vean que aquí pongo saludo entre, cuando aquí llamo, invoco la función, coloco entre paréntesis, en este caso el argumento. Pongo end, es y fr, y vean que aquí entonces obtengo diferentes salidas. Tengo hello, hola y bonjour. Entonces, esta función, yo la llamo las veces que requiera, le pongo el argumento que en ese momento requiero y obtengo un resultado esperado. Diferente hubiera sido hacer esto mismo, en lugar de una función, que hubiera tenido que hacer un if anidado con todos estos puntos acá. Cada vez que lo llamo, tengo que hacer esos if para que se ejecute exactamente como lo estoy mostrando acá, lo cual no es práctico, lo cual no es funcional. Aquí lo que funciona y que es práctico es definir esta función y después llamarla las veces que requiera con el argumento que en ese momento es el necesario. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Se podría crear total y completamente un programa y llamarlo en otro? Sí, claro. Eso, hay un concepto que se llama libraries o bibliotecas. Ajá, ya lo hemos más o menos tocado. Ok, tú puedes crear una biblioteca llena de funciones y nada más la llamas en tu programa principal y vas ejecutando los métodos o las funciones que quieras. Sí, es que me llama la atención, por ejemplo, los videojuegos antiguos que se movían arriba, derecha, izquierda, abajo, que me imagino que tenían un programa de movimiento bastante similar y que se podía reutilizar para varios videojuegos distintos. Sí, claro. Es muy probable que reutilizaran de un mismo fabricante, reutilice su código. Entonces eso se haría con creando una librería propiamente. Correcto. O varias en cada. O varias, ahí Como lo pueden reutilizarlas. Por ejemplo, cuando ustedes lleven el curso de microcontroladores, ustedes van a utilizar una biblioteca que es para el LCD. Y esa biblioteca ustedes la pueden crear, bueno, yo he creado una para mi uso, y después yo la compartí, pero ustedes igual pueden crear su biblioteca y la reutilizan en los proyectos donde tengan que utilizar un LCD, para no tener que volver a hacer el mismo código las veces que hagan un proyecto con LCD. Esa es la idea de las funciones y también de las bibliotecas, que es reutilizar el código, aprovechar eso. Y es algo que también se da mucho en código libre y en las famosas bibliotecas o libraries que dan o comparten en Arduino, que comparten en Python, que comparten en un montón de lenguajes, de gente que ha hecho código y después crea la biblioteca y tú simplemente la llamas, pero obviamente la descargas, la guardas en tu disco y después simplemente en tu código la llamas. Para el proyecto que ustedes tienen que desarrollar, van a utilizar una biblioteca que es Tinker, que es para toda la parte de interfaz gráfica. Esa es una biblioteca que alguien ya hizo. Sí, que ya dentro de los paquetes que nosotros tenemos ya está por dicha. Correcto. No hay que descargarla.
Ajá, no, sí, sí se descargó. Cuando ustedes instalaron algo, ya se descargó. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en el proyecto pasado de ecuaciones diferenciales igualmente tuvimos que descargar otras bibliotecas. Exacto, cuando ya tienen que usar otras cosas que no vienen por defecto, ya sí tienen que descargarlas. Ujú. Bueno, esa era mi duda. Entonces, el análogo de de las funciones para fuera de un código serían utilizar librerías. Sí, bibliotecas, es que normalmente es Bueno, como, bibliotecas, como nada más que en inglés se llama como libraries, ¿verdad? Entonces los, normalmente se hace la traducción. la traducción en realidad errónea porque en inglés Es library correcto, sería biblioteca. ¿Sí? es correcto. Pero la gente la conoce probablemente como dice libraries, entonces se les dice librerías, pero en Y realidad es bibliotecas. uno lo asocia incorrectamente. Es correcto. Ok, entonces seguimos por acá. Entonces ya tenemos claro esto, los argumentos. Aquí ya cuando la defino la función, de una vez coloco el argumento y tengo que hacer la lógica que tenga que hacer acá. Y después cuando la llamo simplemente pongo el argumento para que se ejecute. Las funciones a veces, en algunos momentos, en algunos casos retornan algo. Entonces se conoce como la variable de retorno o el valor de retorno. Cuando yo llamo la función, esta me va a retornar lo que yo coloque dentro de ella con la palabra return o retorno, que sería en español. En el caso del código se tiene que poner en inglés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta función que acabamos de crear, que se llama saludo, no recibe ningún argumento, pero retorna este string. Hola. Entonces, cuando yo llamo, vean que aquí estoy haciendo un print y dentro de la función estoy colocando mi función. Y después coloco otro argumento, que es otra variable. Entonces, vean que aquí lo que voy a hacer simplemente es que ella va a devolver, cuando se ejecuta saludo, lo que hace es devolver un hola. Entonces, en lugar de esto acá, lo que va a ver el print es un hola. Igual acá. Porque la función primero se ejecuta, retorna, y cuando tenga el argumento, ejecuta la función que la está llamando. Entonces, de esa manera es que se ejecuta y después obtengo este resultado que está acá. ¿Ok? ¿Está claro esa parte, jóvenes? Es importante que sí quede claro. Sí. Ok. Las funciones que retornan algo se conocen como funciones fructíferas y las que no se conocen como no fructíferas. Simplemente es un término que pueden encontrar en algún momento. Algunas en otros lenguajes se llaman las funciones tipo void o nulas, que no retornaban, porque se definían un poco diferentes. Se ponían acá si retornaban una variable, pero igual, eso es otra cosa de otro área en otro costal, es otro código, pero nada más se los menciono para que sepan que en otros lenguajes es un poquito diferente, pero la lógica es la misma. Es que la función retorne algo o no retorne nada, dependiendo de lo que yo requiero. No siempre todas las funciones tienen que retornar algo. Eso dependerá de lo que yo quiera hacer con mi función. Entonces, aquí viene el ejemplo que vimos antes. Y vean que aquí estoy retornando en cada uno de estos puntos. No estoy haciendo el print, simplemente está retornando, en este caso, el string. Entonces, vean que aquí igual estoy haciendo el mismo print, pero aquí vean que pongo el argumento. Entonces, vean que ya se va complicando un poquito, pero hay que seguir la lógica. Siempre se ejecuta lo que está dentro acá, en este caso dentro del argumento, después obtiene el resultado, que en el resultado en este caso va a ser un simple hello, acá, y ahora sí se va a imprimir hello, Glenn, entonces se imprime esto acá. Igual si es español y igual si después es francés. Volvemos al ejemplo, la caja en este caso ya no es tan negra, es una caja un poco más transparente y vemos un poco más de lo que hay en el código. En este caso es una representación
no es el código exacto, ¿verdad? Pero lo que hacen entender es eso, donde yo tengo la entrada, que es el argumento, aquí recibe como parámetro cuál es este argumento, se ejecuta lo que está dentro del código y retorna, que sería la salida. Así es, simplemente es como para verlo un poco más gráfico. Aquí ya vemos un ejemplo donde tengo múltiples parámetros. ¿Cómo puedo hacer para que la función reciba más de un parámetro? Para eso utilizo la coma. Simplemente es una coma. Aquí vean que lo que estamos haciendo es una suma, es una especie de una función para una calculadora, donde lo que está haciendo es sumando dos variables, en este caso A y B. Recibe estos dos argumentos. La forma en que se mencionan, en que se escriben es la primera variable, coma, la segunda variable. Dentro de la función, lo que hace simplemente es una suma, la guarda en la variable suma y después retorna esa variable. Eso es todo lo que hace esa función. Entonces, cuando yo le invoco, vean que cuando yo le invoco, le asigno el resultado a la variable x. Y aquí coloco los valores 3,5. Entonces, cuando se ejecute, porque le estoy invocando, ella va a irse a la función que está definida, va a decir, ok, recibo dos variables, A vale 3, B vale 5, aquí la sumo, la respuesta es 8, retorne 8. Entonces, aquí con X retorna 8, X ahora vale 8, cuando yo lo voy a imprimir, me imprime el 8. Así de sencillo. Es importante que coincidan el número y el orden de los argumentos con los parámetros. O sea, yo aquí no puedo ponerle una Z o un string, porque aquí lo que estoy haciendo es una suma de números. Entonces tienen que coincidir. Y también si yo pusiera, por ejemplo, aquí A, B, y pusiera un string, por ejemplo, que hiciera una suma, una resta, una multiplicación, dependiendo del string, entonces tengo que ponerlo en ese orden. No puedo poner primero el string y después los números. Tienen que ir en el orden en que fueron declarados o fueron colocadas los argumentos y los parámetros. ¿Ok? Las funciones nulas o las void o no fructíferas son las que no retornan un valor y se denominan void. En este caso, muchas veces utilizadas en otros lenguajes como C++ y otros similares. Es una función nula, no retorna nada, porque entonces, a diferencia de las otras, que son fructíferas, estas son no fructíferas y es simplemente un concepto. No es algo que sea muy importante, pero sí es bueno conocerlo por concepto. Ya por último, este es un término que se aplica no solamente en la guerra y en la política y en otras cosas, sino que también se aplica mucho en lo que es la programación. Divide y vencerás. Siempre cuando tenga su código, organícelo en bloques y capture la idea completa. Póngale nombre, después no repita, sino que hágalo funcionar una vez y luego reutilícelo. Esa es la forma más eficiente para programar. Si algo se vuelve demasiado largo o complejo, desglóselo. Lo que hace es dividirlo en pequeñas partes lógicas y ya lo convierte eso en funciones. Y como hablábamos al inicio, antes en la consulta, haga una biblioteca de funciones comunes que usted repite todo el tiempo y como siempre, tal vez deba compartirlo con sus amigos. Ya aquí promoviendo un poco lo que es el open source. Ya por último les queda esta tarea, que todavía no lo he puesto ahorita como tarea, pero yo ahorita lo coloco en el campus, es que el ejercicio ahorita que vimos muy básico de la calculadora, que era una suma, pero igual ustedes van a hacer una calculadora básica con funciones. Entonces, para cada operación aritmética, ¿cuáles son las funciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Pero quiero que cada una de las operaciones sea una función que reciba dos argumentos. Muy parecido a esto que está acá, pero no solamente para sumar, sino que también para resta, división y multiplicación. ¿Ok? ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya ahorita la pongo en el campus para que ya les quede en forma y ya puedan, ya sea si la hacen hoy, que les puedan subir hoy, y si no en el transcurso de la semana. Prácticamente eso es todo.
No sé si hay alguna consulta adicional. Profe, ¿el examen para qué semana queda? El examen es en la semana 13. Estamos semana 10. La otra semana no se cuenta porque es Semana Santa. Y después seguimos con la semana 11. Nos quedan 2 semanas más de clases. Ok, entonces, si no hay más dudas, quedaremos hasta acá, muchachos. Que pasen Dos buena semanas noche. dos semanas sin incluir la del examen, ¿verdad? Correcto, la semana del examen es la semana 13. Ok.